Cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando no solo de una de las creencias más importantes nuestras, sino también de un tema que nosotros creemos en este tiempo toma relevancia especial. ¿Creen ustedes que es casualidad que en un tiempo cuando la teoría por la evolución, que fue formulada originalmente por Charles Darwin, no que la inventó originalmente porque otros ya habían propuesto ideas similares, pero Charles Darwin le inyectó una energía a ese criterio científico, considerado científico, que no es más que una teoría y todavía sigue siendo una teoría en este tiempo, de manera que nadie ha podido probar que lo que Charles Darwin dijo realmente es una realidad. Pero ¿creen ustedes que es casualidad que en un tiempo donde el mundo fue impactado por esa idea, surge el pueblo adventista destacando el séptimo día como día de reposo? No es casualidad, porque si hay algo que el sábado hace, es que exalta a Dios como creador. Así que mientras el mundo se iba de picada con una teoría que aparta a los hombres de la creación a una supuesta evolución, aparece un pueblo que está destacando precisamente a Dios como creador. Patriarcas y Profetas ha dicho que si el sábado siempre se hubiese observado como Dios quiso que fuera observado, no existiría un ateo sobre la tierra. Porque si el sábado, cada fin de semana recuerda que Dios es el creador, y si yo lo observara en función de eso, ¿pudiera yo ser ateo al mismo tiempo? Claro que no. De manera que el ateísmo en gran medida, vale la pena preguntar, surge con tanta fuerza y con tanta facilidad, no solo por la rebelión del corazón humano, sino también porque la iglesia cristiana de alguna manera se apartó del día de reposo. En ausencia de destacar la importancia de ese día y de señalar a Dios como creador, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Destacar a Cristo como el resucitado no niega que Dios sigue siendo el creador. De hecho, la redención es una obra de creación, de recreación. Miren, hermanos, en el tema anterior estuvimos mirando que Dios creó todas las cosas y que precisamente el sexto día Dios dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y uno se pregunta, ¿por qué si el sexto día Dios ha visto todo lo que ha hecho y es bueno en gran manera, la semana no está compuesta de un ciclo de 6 días en lugar de 7 como el que nosotros tenemos? Ustedes recordarán que estuvimos estudiando que el ciclo de 7 días se completa precisamente porque Dios creó otro día. Pero en este día Dios no está creando cosas. Dios lo que está haciendo es creando un espacio de 24 horas más, añadiéndola a un ciclo de una semana, que ahora termina siendo no una semana de 6 días, como pudo haber sido, sino una semana de 7 días. Ahora, ustedes recuerdan también que cuando Dios creó al hombre, el hombre como corona de la creación y portando la imagen y la semejanza divina, constituyendo al hombre una criatura única dentro de todas las criaturas que Dios hizo, ¿no parecería que esa era la meta de la creación? Pues déjenme decirle que todavía la meta de la creación no se ha alcanzado. Es por eso que aunque el sexto día Dios vio que todo era bueno en gran manera, tuvo que crear todavía un día especial. Miren, la creación del hombre a imagen y semejanza divina, por más completa que sea, no constituye la humanidad que Dios quiere crear. Porque luego Dios ve que el hombre nota su soledad y crea a Eva. Y al crear a la mujer, ahora el hombre y la mujer son la humanidad. De hecho, el día que Dios lo creó, según Génesis capítulo 1, verso del 1 al 2, capítulo 5, verso del 1 al 2, Dios, el día que los creó, los llamó Adán. Nosotros pensamos que generalmente Adán es el hombre. Pero cuando leemos la Biblia encontramos que Adán son tanto el hombre como la mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer son la familia humana. Pero ahora está el hombre y la mujer. ¿Completó Dios
Todavía no. Porque todavía después de la creación del hombre encontramos a Dios involucrado en otro acto creador. Pero ahora Dios lo que está creando son 24 horas más. Y la está creando en un mundo perfecto. Y en ese mundo perfecto, según Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, y eso lo estuvimos mirando también, Dios declaró santas esas horas. Dios santificó ese día. Y Dios también lo bendijo. Dijimos que cuando Dios bendice es porque aquello a lo que le da la bendición ha de ser productivo. Es decir, Dios le dijo a Adán, y Dios bendijo al hombre y le dijo, fructifícate y multiplícate. ¿En qué consiste la bendición? En que se multiplique. De manera que ser portador de una bendición es ser o una cosa o un ser que ha de ser productivo. ¿Cómo sería productivo el sábado? ¿Cómo sería productivo el séptimo día? Lo que fue nuestra lectura bíblica en Marcos capítulo 2, verso 27. Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. De manera que cuando Adán surge como criatura, encuentra un mundo creado, ¿cierto? Todo lo que necesita está allí, menos la mujer. Pero antes de que el sexto día concluya, ya también está la mujer. Por lo tanto, Dios vio todo lo que había hecho. Pero todavía la meta de la creación no se alcanza. La meta de la creación se logra cuando Dios termina la creación. Y la creación termina como un acto sobrenatural de Dios cuando el último día de la semana está concluido. Dijimos ese día que ese séptimo día que Dios iba creando, si vemos el tiempo como en forma lineal, que es así como nosotros los seres humanos vemos el tiempo, se discute cómo Dios experimenta el tiempo, eso es complejísimo, eso no viene al caso aquí, pero nosotros experimentamos el tiempo de manera lineal. Nacimos ayer, empezamos a correr en el tiempo y un día tenemos 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Y un día tenemos mi edad y un día 90 años. Linealmente yo voy corriendo el tiempo. Voy experimentando el tiempo me va afectando a mí, me va envejeciendo porque soy un ser mortal. Si vemos el primer sábado siendo creado de manera lineal, Dios está en ese día, inicia la creación del día y Adán empieza a vivir su primer día completo, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 día a la vez. ¿Me están siguiendo? Adán no está viendo que algo está siendo creado. Adán sencillamente está viviendo el tiempo. Pero Dios sí está creando el tiempo del séptimo día. Cuando Dios termina, Dios entonces mira el día. Como miró todo lo que creó, dice la Biblia, y dijo Dios sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Captan el punto? Dios crea, Dios observa. Y lo que observa está en armonía con la orden creadora que dio. ¿Me están siguiendo? Aquí Dios ahora termina de crear las 24 horas del sábado. Y Dios mira el sábado. Y Dios lo que hace es que lo bendice y lo santifica. Dijimos que cuando Dios santifica algo, no es que lo hace más santo. Dijimos que eso era una posibilidad. Y explicamos que en el santuario todo no era santo, pero no había dentro de todo lo que era santo un lugar llamado lugar santísimo. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué era lugar santísimo? Había el lugar santísimo, el lugar santo. Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto donde se supone que Dios manifestaba su presencia.
De manera que en el lugar donde todo es santo, hay otro lugar dentro de ese lugar donde Dios mora. Y eso convierte a ese lugar, dentro de todo lo que es santo, ¿lo convierte en qué? En santísimo. De manera que si toda la creación originalmente era santa, las 24 horas que Dios ha bendecido ahora, se convierten como en las horas de toda la semana, que son el lugar santísimo del ciclo semanal. Increíble, ¿verdad? Dios bendice ese día. Y al santificarlo, Dios le está diciendo a Adán, este día lo apartamos para un uso especial. ¿Por qué necesitaba el hombre en el mundo perfecto un día para tener comunión íntima con Dios más que cualquier otro día? Hoy se discute cuál es el día de reposo. Si tú lees la Biblia no debería estar discutiendo eso. La Biblia es clara cuál es. Pero hay miles de argumentos que habría que analizar y desmontar que lidian contra el sábado. Miren, Cristo dice que el sábado fue hecho, fue creado para beneficio del hombre. De manera que el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día, el hombre iba a estar en comunión con Dios. Pero el séptimo día iba a tener un día especial para tener una comunión más íntima con Dios. El primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día, el hombre iba a tener la oportunidad de hablar con Dios. Pero el séptimo día iba a poder hablar más con Dios. ¿Captan el punto? El hombre iba a poder dedicarse a labores buenas. Todo iba a ser sagrado en el mundo perfecto. De hecho, déjenme decirle que solo en la mentalidad del mundo actual el trabajo se llama algo secular. Pero en la mentalidad bíblica no existen tal cosa como secular y sagrado. Lo que existe es santo y profano. Santo, todo lo que está hecho en armonía, sea espiritual o no, entiéndase secular en ese sentido. Pero si está hecho en armonía como Dios manda, eso es sagrado. No tiene nada malo. Los griegos pensaron que el cuerpo era malo y concluyeron que como la intimidad sexual se hacía con el cuerpo, la sexualidad también era mala. Los judíos no. Tú encuentras que Pablo dice, bienaventurado el lecho sin mancilla. ¿Captan el punto? ¿Captan el punto? Desde el punto de vista bíblico, aún lo que para algunas culturas es malo, en la Biblia es sagrado. Dice el deseado de todas las gentes que cuando Cristo hacía sus labores diarias, las ejecutaba como si Dios hubiese estado al lado de él inspeccionándolas. No es que Dios estaba inspeccionando para ver si lo hacía bien o mal, es que él lo hacía con tanta dedicación, lo asumía con tal entereza, que parecía como que Dios estaba al lado inspeccionándolo para ver cómo lo hacía. Cuenta la historia de un monje que caminaba con una solemnidad por el mundo por una razón. Él concebía que el mundo era un templo donde habitaba la deidad. Y él decía, yo no puedo caminar solemnemente en una casa donde se adora la deidad y caminar de manera apresurada fuera de la casa donde se adora la deidad. Porque el templo de Dios es el mundo, no la casa. Por lo tanto, el cristiano que es de una manera en la iglesia y otra fuera de la iglesia es una contradicción. El cristiano que asume las responsabilidades de la iglesia de una manera y su trabajo fuera de la iglesia de otra manera es una contradicción. La gente va a notar algo diferente en nosotros cuando nosotros permitamos que el sentido de la santidad de Dios impregne todo lo que nosotros somos. El sábado fue diseñado para llenarnos a nosotros de un sentido de santidad que dure los demás días y que se recargue el siguiente sábado.
El sábado fue hecho para beneficio del hombre, no el hombre para el sábado. Pero esa declaración está en un contexto que lo estudiábamos anoche en la recesión de sábado en casa. Cristo viene con los discípulos, pasan por un sembradío y pasando por el sembradío los discípulos cogen algunas espigas y se la comen. Los líderes judíos vieron eso. La frase que utiliza el Evangelio, aunque no lo traduce aquí, se puede traducir, mira eso. Como queriendo decir, mira eso, lo que están haciendo los discípulos. Y él lo ve y no dice nada. Entonces lo interpelan. Según algunos de los evangelistas, interpelaron a Jesús. Según otros de los evangelistas, interpelaron a los discípulos. No hay una contradicción allí. Sencillamente eso significa que si uno registra que interpelaron a los discípulos y otro al maestro, la versión original debe ser que lo interpelaron a todos. A todos. No hay contradicción. ¿Saben lo que ocurre allí? Al ver que Jesús no hace nada, le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado? Bien, hay cosas que no son lícitas de hacer en sábado. En eso estamos de acuerdo. Pero hay otras cosas que son lícitas hacer en sábado. Pero los líderes judíos no lo entendían. La forma en la que los líderes judíos habían estructurado la observancia del sábado, con detalles minuciosos, habían convertido el sábado en una carga, Pero esas cargas estaban llenas de instrucciones religiosas, pero llenas también de hipocresía. Pensemos, por ejemplo, la jornada de un sábado, es decir, el camino de un sábado que se menciona en Lucas, es una frase que en los días de Cristo significaba la distancia que se podía caminar en sábado, que no eran más que 2.000 metros, unos 900 metros, es decir, menos de lo que para nosotros hoy es 1 kilómetro. Pero había forma de evadir eso. Si antes de que el sábado llegara y antes de un espacio de aquí a los 900 metros yo ponía un producto de comida y antes de 900 metros ponía otras porciones de comida y así seguía sucesivamente, el judío hipócritamente cumplía la ley de no caminar más de 900 metros. Pero como aquí había un asunto y antes de menos de 900 metros de aquí a allá yo podía volver a caminar. ¿Captan el punto? ¿Qué chiste religioso de mal gusto, ¿no? A Cristo le indignaban toda esa hipocresía religiosa de los líderes judíos. Jesús va a librar a un hombre, lo va a sanar. Ellos dicen, tú no puedes sanar, porque eso es una obra. Y no hará ninguna obra en sábado. O sea, así era como lo veían. Entonces Cristo le dijo, ok, vamos a razonar un poquito aquí lógicamente. Si se cae un animal en sábado, por ejemplo, como un perro que dé utilidad, o un burro, o un caballo, o una vaca, que provee leche, y el caballo provee transporte, y si es un camello pequeño, transporte también. Entonces, ustedes lo sacan. O sea, hay que ayudar al animal, porque tiene una utilidad, ¿verdad? Y este hijo de Abraham, que ha estado enfermo toda su vida, yo no puedo libertarlo hoy. ¿Notan el halo de hipocresía en las regulaciones? ¿Dónde decía la ley que no se podía tomar algo para comer si tú ibas de camino de una localidad a otra, de las tierras de alguien que había dejado algo ahí, precisamente para que si alguien era muy pobre, iba de camino, pudiera tomar? Vamos a leer, voy a ver si le consigo el pasaje de Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio 23, para que ustedes vean esto. Deuteronomio 23.
verso 24 y voy a leer el verso 25. Miren lo que la ley decía respecto a lo que se podía tomar de los cultivos sin que la tierra fuera tuya y sin que esa fuera tu cosecha. Dice el verso 24, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. En otra palabra, no entre a buscar una cantidad para llevar. La ley te permitía entrar y tomar lo que tú necesitabas para comer. Y cuando las cosechas se hacían, la ley exigía que los dueños de la tierra y las cosechas no cosecharan todo detalladamente, para que quedara algo para los necesitados y ellos pudieran acudir ahí. Ahí está la historia de Ruth, que fue a recolectar granos, y conocen toda la historia, espiga. Pero quizás ustedes recuerden en los países suyos, si recogían café, ¿qué ocurría con el que caía en el piso? ¿Qué ocurría? No se recogía. En la tierrita que nosotros teníamos, se recogía el café. Y yo era cuando pequeño uno de los que venía con un palito, moviendo en cada área donde estaban echando el café, porque todo el café que caía afuera, nosotros lo llenábamos por jarritos, le decíamos una vasijita así, y eso tenía un precio por jarrito. Y si llenábamos una lata grande, entonces teníamos un billetito acumulado ahí. O sea, esa costumbre estaba. Se recogía el café, pero el del suelo se dejaba para la gente pobre, que a veces mandaba a sus hijos para ir recogiéndolos y llevárselos. Que a veces el mismo dueño era que le pagaba por ese café que era suyo. Eran leyes bonitas. Entonces eso se ha perdido, viviendo esta vida inhóspita aquí en la ciudad. Pero oigan ahora lo que sí tiene que ver con lo que estaban haciendo los discípulos, verso 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no vas a aplicar la hoz a la mies de tu prójimo. Tú no vas a ir a cosechar ahí, pero tú puedes entrar y tomar con la mano algo. Eso es lo que los discípulos están haciendo. Están cumpliendo un permiso legal, una ley. Ahora, ¿esta ley entra en conflicto con el sábado? No. Porque aquí la persona no entra a hacer una cosecha, sino solamente a coger algo que le permite comer. Pero la forma en la que los líderes judíos habían llegado a observar el sábado, lo habían hecho una carga tan pesada que le quitaron al sábado la luz que tenía. Y convirtieron al hombre en un beneficiario del sábado, en lugar de ser el sábado un beneficiario del hombre. ¿Me captan el punto? Cuando Cristo dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, está diciendo, ustedes han invertido el asunto. El hombre fue creado primero, luego el sábado. El sábado completa la meta de la creación y Dios le provee un día al hombre para traer al hombre en ese día a la comunión con Dios. No para que viva rodeado de una cantidad de cosas que no lo dejan vivir. Cristo en una ocasión dijo, ustedes le ponen cargas al pueblo que ustedes mismos no son capaces de mover ni con un dedo. ¿No es eso hipocresía? Bien, vamos a mirar a la distancia a ver cómo se la arreglan ellos. Y nosotros, bien, gracias. Eso es hipocresía. Por eso Jesús tuvo tanto problema con el liderazgo judío y no hubo manera de ponerse de acuerdo. Ellos no abandonaron su hipocresía, Cristo no pudo abandonar la firmeza de la verdad. Yo quería tratar otros asuntos hoy, pero el tiempo no me lo permite. Será en mi próxima predicación que yo continuaré hablando de esto. Sí quiero dejar dicha algunas cosas, mis hermanos. Miren, el sábado nosotros lo podemos dañar de dos maneras, por lo menos. Una, recargándolo de cosas. Recargándolo de cosas. Otra, no obedeciéndolo como el mandamiento requiere. Y le aseguro algo a ustedes, que Cristo no está de acuerdo con ninguna de esas dos cosas. Miren, yo quiero que nosotros pensemos
en lo que significa ser un adventista del séptimo día. Dios sabía que Satanás tenía un engaño para el tiempo del fin. Y el engaño consiste en decir que Cristo murió en la cruz y como murió en la cruz, su misericordia anuló la justicia. Antes de la cruz, el engaño consistía en que Dios no podía ser justo y misericordioso. Pues en la cruz Dios demuestra que puede ser justo, paga el precio. Cristo muere por el pecador, paga la penalidad. Pero también demuestra que es misericordioso al permitir que su Hijo pague la penalidad para que yo me salve. Para Cristo es un acto de justicia, para mí es un acto de misericordia. Entonces, yo le voy a pedir a ustedes que lean el capítulo Consumado es, en el deseado de toda la gente esta semana. En el app, en el teléfono, búsquelo en internet que aparece en PDF gratuitamente, búsquelo, busque ese capítulo, Consumado es. Satanás reconoció que fue derrotado, que perdió su reino, que perdió. Entonces, otro engaño él arrojó ahora. ¿Cuál es el otro engaño? Ahora está reformulado el engaño. Ahora él no sigue diciendo que Dios que no puede ser justo y misericordioso. Ahora lo que él dice es que la misericordia anuló la justicia. En otras palabras, que el medio que Dios utilizó para salvar al hombre, es decir, la muerte de Cristo, anula su santa ley. Ahora tú encuentras al mundo cristiano diciendo que Cristo murió y que cuando murió anuló la ley. Pero paradójicamente te encuentras con un problema de hipocresía similar al de los fariseos. Y aquí estamos siendo honestos, no estamos juzgando la honestidad de nadie, pero estamos señalando algo con lo que hay que lidiar. Y que en algún punto esto se tiene que dirimir. Cuando tú le hablas de los 10 mandamientos, te lo aceptan y dicen que la ley está vigente. Contradicción. Pero ¿cómo está vigente si no están observando el cuarto? Oh, es que solo el cuarto es el que ellos entienden que no está vigente. Entonces tenemos 10 mandamientos que se aceptan como buenos y válidos. Algunos estados lo están colgando en la pared de las escuelas, los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento lo leen todos los días, que dice, acuérdate del séptimo día para santificarlo. Y ellos guardan el primer día. ¿No es eso una contradicción? ¿Por qué no pueden verla? ¿Por qué no pueden verla? Ahora, pero vámonos ahora con el pueblo que entiende que lo ve, que lee, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, más hará toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, el sábado. Ok, pues no hay problema, lo abrazamos. Para mí la ley está completa. Pero en la práctica, vamos a ser honestos, vamos a sincerarnos, en la práctica, ¿estamos nosotros guardando el sábado? Es solo una pregunta para que ustedes mediten, mis queridos hermanos. ¿Somos nosotros los que vamos a desmentir el último engaño? ¿Somos nosotros los que vamos a marcar una diferencia en este tiempo? ¿Somos nosotros aquellos que cuando la gente lo vea, verá algo de Dios en nosotros? Y cuando escuche la teoría, ¿encontrará una relación entre esa teoría y la práctica? Hay muchas cosas en nuestra vida espiritual que nosotros tenemos que revisar. Y el sábado es una de ellas. Miren, el pueblo adventista, si sigue como va, en pocos añitos, para no decir en 2 o 3 décadas, en pocos añitos, solo va a aparecer una caricatura de lo que era la iglesia adventista. Cuando salga, no va a salir con el manto de luz, sino con una vestimenta de hojas de higuera, una caricatura. Porque hoy los adventistas, lo menos que están pareciendo son adventistas. El nivel de compromiso del adventista promedio de hoy con la fe es escaso,
muy bajo. ¿Cómo puede Dios bendecir la iglesia si su iglesia que profesa su nombre toma su nombre en vano? ¿Cómo puede Dios bendecir la iglesia? ¿Saben lo que Dios hacía con Israel? Le dijo, vamos a establecer un pacto. Y en el pacto cada uno tiene su parte. Yo te voy a bendecir. Voy a bendecir tu tierra, voy a dar la lluvia a tiempo. Es decir, cuando tú ares la tierra, te voy a mandar la lluvia antes de que siembre. Pero cuando la cosecha vaya por la mitad, te voy a enviar más lluvia. Cuando la cosecha ya vaya a entrar en la etapa final, yo le voy a enviar la lluvia final, que es la lluvia tardía según la Biblia, para que la cosecha llegue madura. Los vientres de tus esposas van a estar llenos todo el tiempo. Las naciones vendrán a ti a buscar prestado. Tú no vas a ir a ninguna nación a buscar prestado. Tú vas a estar en la cabeza de la nación y todo el mundo va a hacer cola. O sea, metáforas. Bendito será tú aquí, bendito será allá, bendito será aquí. La bendición era algo que se podía ver. Era algo que se podía ver. O sea, no es pretender una bendición y no ver nada. Es saber que se es bendecido y ver los frutos de esa bendición. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y tú serás bendición. No es que tú aparentarás una bendición. No es que tú parecerás una bendición, es que tú serás. ¿Y dónde llegó Abraham que un altar no se edificara? ¿Y dónde llegó Abraham que aún cometiendo error en Egipto y en Gerar, no saliera con la frente en alto y bendecido? ¿Cómo no terminó Abraham bien sus días? ¿Cómo no terminó bien sus días? La bendición es algo que se ve. Muchos de nosotros nunca verá bendición porque somos ¿cómo llamarlo? Un montón de desorden, un montón de indisciplina, un montón de infidelidad. Y no le está hablando el pastor que es perfecto. Yo no lo soy tampoco. Yo estoy trabajando muchas cosas en mi vida. Le estoy hablando como pastor pecador a una congregación de pecadores. Para invitarlo, mis hermanos, que si nosotros queremos las bendiciones de Dios, no vivimos como Israel en un pacto de causa-efecto. A veces nuestra vida va bien a pesar de que no somos tan fieles. Pero en el caso de Israel, cuando no llovía, cuando no daban a luz las mujeres, eso ya era una señal de que algo no estaba bien. Mis hermanos, yo solo quiero inquietarte. Yo no quiero poner nombre y apellido a las cosas. Tú eres bastante inteligente. Nosotros somos bastante inteligentes. Tenemos que pensar. ¿Qué falta? Y con la ayuda de nuestro Dios, disponernos a enmendarlo. Porque si somos el pueblo que profesa representar a Dios, si somos el pueblo que dice ser lo que es, entonces la gente tiene que ver realmente eso. Si no, olvidémonos. Dios tendrá entonces que traer personas que estén dispuestas a hacerlo. Es la realidad. Yo no quiero poner nombre y apellido a las cosas. Le pongo uno nada más para darle una idea por donde yo me estoy moviendo. ¿Por qué? Si yo tomo vacaciones, decido viajar en sábado, cuando puedo viajar el día antes o el día después. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que tomar las 24 horas que Dios bendijo y santificó para hacer algo que yo debería hacer dentro de los días que Dios me dio? 6 días tú trabajarás y harás todas tus cosas. ¿Por qué? Porque no puedo perder un día de trabajo, no puedo perder un día de vacación. ¿Es así como se honra a Dios? ¿Es así como Dios está en primer lugar? Solo para que tú pienses en qué yo estoy pensando. Mis queridos hermanos, yo no quiero decirte, lánzate por el precipicio, pero es evidente que hay batallas que tú tienes que librar, que solo tú tendrás que librar y solo tú podrás librar. Yo hoy soy pastor, pero yo no siempre fui pastor. Durante muchos años yo fui un empleado.
Durante muchos años yo tuve negocio y compromiso fuerte, a veces con la Suprema Corte, a veces con el gobierno, de inauguración. Y yo nunca instalé un trabajo en sábado, con riesgo de caer detenido por incumplimiento, porque nosotros si teníamos que trabajar la noche entera, que Joan está aquí, que trabajó conmigo un tiempo y lo sabe, para irnos de madrugada derecho para el interior del país, así lo hacíamos. Mis hermanos, pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos los puntos sobre la I y empecemos a vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Y luego, cuando nosotros estemos haciendo eso, no nos vamos a ir envalentonados delante de Dios a decirle, dame cosas porque ahora yo estoy haciendo. No, pero sepa que usted tiene puertas abiertas para cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, decir, Señor, yo te he sido fiel. Yo no te pido nada a cambio, pero yo sé que tú estás a favor de tus hijos. Permíteme ver tu rostro. Provee, Dios provee. Estemos dispuestos. Miren, muchos de nosotros está pasando mucho trabajo en la vida siendo infiel a Dios. Disponte a pasar trabajo siendo fiel a Dios. Y quizás en poco tiempo te das cuenta que el trabajo se va y la bendición llega. Hay bendiciones que Dios quiere darnos que no nos las va a poder dar hasta que la vasija no esté apta para recibirla. No hay manera de comprar una bendición de Dios. Cuando nosotros pidamos algo a Dios, imploremos su misericordia, porque Dios es propicio. Y Él mismo dijo, ¿qué padre que tiene un hijo y éste le pide un pescado, le va a dar en lugar de un pescado una serpiente? ¿Y qué padre que tiene un hijo que le pide un pedazo de pan, Él le va a dar una piedra? Y si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará con todas las cosas? Lo mejor. Ese es nuestro Dios. Pero recuerden esto, Jesús fue a la cruz y pagó un precio muy grande. El día que te toque a ti hacer un sacrificio, por grande que sea, tú tienes que estar dispuesto a pagarlo también. ¿Quieres tú que oremos a Dios en esta mañana? Si es así, ponte de pie para que invoquemos la presencia de nuestro Dios.